Hola, feliz día, muy buen día, muy feliz día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Yo soy Adi, la luz, muy buen día, muy feliz día. Les doy la bienvenida, gracias por compartir, por suscribirse al canal y también por seguir las programaciones y los videos. Muy bienvenidos los temazos. Hoy tenemos un temazo para compartir y para disfrutar. Te invito a que puedas entrar y ser parte de la programación a través del canal Conectados al Ser, @conectados al ser y @adiel_medio la luz. Muy feliz día, bienvenidos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un temazo interesante que es Psicología del Futuro, parte 3. Veníamos hablando de este temazo interesante y hoy vamos por la tercera parte para hablar un poquitito todo lo que es el concepto de análisis, de observación y también de introspección. Algo sumamente interesante para tener en cuenta, vamos a empezar ya a entrar profundamente en el tema del día de hoy, que es psicología del futuro, y vamos obviamente a abordar este tema desde la psicología de la conciencia extraterrestre. Muy feliz día, bienvenidos, vamos a comenzar. Algo interesante para tener en cuenta es que todos los conceptos y todas las vivencias que llevamos durante todo el día pueden ser leídas, analizadas y observadas a través obviamente de la sabiduría y a través de un punto de vista de sabiduría y de observación, y a través del conocimiento que tenemos podemos comenzar a evolucionar a través de las técnicas, herramientas y métodos de aprendizaje y de observación. Decíamos que todo es analizable porque justamente todos los aspectos que venimos atravesando a través de lo que es el instante presente, a través de lo que es el aspecto cuántico, la observación, a través del concepto de estar presente. Vamos a hablar un poquitito de un tema sumamente interesante que es, vamos a hablar de lo que son las líneas energéticas que tienen un nombre técnico, pero vamos hablando desde el punto de vista psicológico, que es desde la psicología extraterrestre y también desde la tecnología superior, para que entiendan un poquitito cuán importante es tener en cuenta cada vez que atravesamos energéticamente por una de estas dos líneas que se cruzan energéticamente, lo que empieza a suceder es que obviamente que entramos en el sincronismo de lo que es las bandas de frecuencia vibracional. Saben ustedes que obviamente lo que es el plano dimensional, o sea, lo que es el tramado cuántico, tiene una banda de frecuencia vibracional, o sea, una banda energética, una banda de frecuencia vibracional, una banda energética que obviamente cada nivel de conciencia tiene su banda energética. Obviamente que están actuando en lo que es el éter, en lo que son las diferentes dimensiones. Obviamente que tienen que tener en cuenta que somos parte de ese concepto que también estamos analizando y que estamos observando. Algo interesante para tener en cuenta es, cuando estamos haciendo una observación, cuando estamos haciendo una observación de algo determinado, una situación, un sueño, un aspecto de nuestra vida, la ropa, pensamientos, sueños que tenemos, numerología, diferentes aspectos, colores, frecuencias vibracionales, cosas que vayan sucediendo, y también lo que es el aspecto elemental de lo que hacemos durante el día y los elementos que componen nuestra vida. Elementos que componen nuestra vida. Casas, a través de lo que ustedes se movilizan, autos, bicicletas, o sea, todos los elementos son analizables a través de un concepto superior y a través de lo que es también, obviamente, lo que hoy en día se llama biodecodificación, a través de lo que es la parte emocional y la parte espiritual. Pero hoy estamos abordando el tema desde el punto de vista desde la psicología extraterrestre, que tiene un concepto analítico de observación e instantáneo. ¿Se acuerdan
habrán visto o habrán escuchado que cuando alguien tiene un contexto de observación o tiene una chispa de luz que hace contacto con otros sistemas neuronales, lo que pasa es que tenemos de repente esa chispa de luz que hace que observemos algo de una forma consciente, de una forma inteligente, de una forma lumínica, que es una develación a algo que no teníamos en cuenta, que puede estar dado por sabiduría, que puede estar dado por inteligencia, que puede estar dado por despertar de conciencia, que puede estar dado por salud mental, física, espiritual, por un despertar o un mensaje. Entonces, es sumamente importante el hecho de la observación para empezar a evolucionar. Observar el concepto interno y externo de la vida que llevamos, no de una forma sistemática, sino de una forma consciente. ¿Qué hacemos? ¿Qué cosas tenemos en cuenta? ¿Qué elementos frecuenciamos? ¿Qué elementos tenemos alrededor? Los elementos con los que convivimos, los elementos más grandes que son los que sustentan nuestra vida, que pueden ser obviamente las casas, los lugares donde estamos, los espacios donde estamos, los lugares, los ambientes, todo lo que esté relacionado con la parte de lo que son los elementos y también el aspecto energético, porque saben ustedes que es muy importante tener en cuenta la comunicación con el mundo energético, que es el mundo de los ángeles, el mundo de los guías, el mundo de los seres de luz, el mundo de los maestros superiores. Algo interesante para tener en cuenta a la hora de poder hacer una observación es que a través del análisis profundo de nuestra conciencia y los aspectos de comportamiento del ego, llegamos a develaciones muy interesantes para lo que es el desarrollo del alma, del espíritu, de la conciencia. Develaciones que están dadas por lo que es obviamente una sabiduría que se manifiesta de una forma consciente y que es nuevo. Eso es un paradigma de conciencia nuevo, claro. ¿Qué es un paradigma nuevo de conciencia? Vamos a desarrollar ese tema también el día de hoy. ¿Qué es un paradigma de conciencia? ¿Qué es un nuevo paradigma de conciencia? Algo que es develado de forma consciente, algo que alquímicamente es correcto, o sea, que está dado por un concepto que obviamente está dado por las leyes espirituales, que tiene un sustento, que tiene obviamente un componente energético y que también tiene un método de comprobación. O sea, un nuevo paradigma de conciencia está dado por un paradigma nuevo, que es un concepto no teórico, sino un concepto que se puede, o sea, que se puede palpar y que también tiene un componente energético y un componente que tiene que ver con el mundo espiritual. O sea, un paradigma de conciencia nuevo está dado por una develación nueva que tiene sustento, que tiene método de comprobación y que viene del mundo espiritual, o sea que viene de la conciencia de los seres de luz, de los maestros, de los ángeles. Algo sumamente interesante a la hora de entender este concepto superior para comprender qué es un nuevo paradigma de conciencia. De esto hablaban los maestros superiores, sí. Hablaban de los conceptos nuevos y paradigmas, porque obviamente algo que no tenía explicación, de repente tiene una explicación porque alguien puede develar ese concepto encriptado que está en ese mensaje que obviamente al principio no tiene una develación, no tiene un conocimiento, o sea, es algo que sucede, cosas que van sucediendo en el mundo y en el plano terrestre que no tienen, digamos, que no tienen una descripción, que no tienen obviamente un sustento o teórico o de develación y que después con un nuevo paradigma de conciencia podemos develar, podemos desencriptar y obviamente podemos obtener un resultado que tiene que ver con develar esos mensajes que antes no tenían obviamente que no tenían una respuesta. Por eso es algo interesante tener en cuenta esto a la hora de comprender lo que es la psicología extraterrestre, que obviamente ellos de planos superiores ya entendieron eso, ya pasaron por esos conceptos y obviamente hoy en día
poder hacer una develación tiene que ver con un concepto encriptado que el ser humano no captó en ese momento y después alguien con un concepto amplio puede develar eso que está dado por un concepto espiritual, que está dado por un concepto energético, que está dado por un concepto determinado, para poder empezar a conectarnos con la frecuencia superior. Algo interesante que es obviamente muy importante es en el momento en que entramos en el campo cuántico y que hacemos contacto con el mundo espiritual, obviamente que captamos los mensajes del mundo espiritual, captamos los mensajes del mundo de los guías y obviamente podemos captar esos mensajes que vienen de frecuencias superiores. Les decía que es algo importante que obviamente el cansancio que uno siente después, porque todo eso que está acumulado, o sea, esa acumulación de cansancio, obviamente de hacer cosas porque sí, va obviamente fluctuando la energía y va disolviendo la energía. Y después, cuando abrimos el campo cuántico, cuando entramos en el campo cuántico por algún motivo determinado, nos damos cuenta que el cuerpo tiene una frecuencia vibracional determinada y obviamente nos cansamos y tenemos que descansar, o tenemos que hacer meditaciones, o tenemos que tener métodos de reestructuración, o tenemos que tener métodos de conciencia, o tenemos que tener métodos para poder entender y comprender cómo sobrellevar adelante lo que es un nuevo paradigma de conciencia a través de lo que es un nivel más de conciencia, un nivel más de sabiduría, un concepto más para poder entender y obviamente para poder comenzar a evolucionar. A veces sentimos un poquito de cansancio y a veces sentimos una profunda paz cuando entramos en lo que es el campo de posibilidades que nos lleva a estar en el medio de la nada, o sea, solamente estamos parados ahí haciendo contacto con el mundo espiritual y haciendo contacto con una tecnología que tiene que ver con este concepto determinado para poder empezar a evolucionar. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es cuando ustedes hacen una develación, esa develación está dada por un concepto determinado de conciencia, que en ese momento no captaron, pero después empiezan a captar por su sensibilidad. Es un concepto de lo que es algo que se está por revelar, algo nuevo que se está por revelar. Y una vez que se hace esa develación, podemos empezar a entender cómo empezar a evolucionar. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es la sensibilidad, la comunicación con el mundo espiritual y también empezar a tener una sensibilidad en el concepto de poder captar energías angélicas, energías lumínicas, energías que están relacionadas con un plano más sutil para que ustedes puedan sentir la energía más sutil y a través de eso entender conceptos que tienen que ver con la mente y que tienen que ver también con el mundo espiritual. Algo que tienen que tener en cuenta es el cuerpo en el 90% obviamente que está, digamos, lesionado a nivel energético por lo que son los choques energéticos a través de lo que son los conceptos terrestres, a través de lo que son las vinculaciones, a través de lo que es, entre comillas, el común de la vivencia de la sociedad y también a veces las vinculaciones que tenemos o también los entredichos que tenemos que hacen que haya un concepto determinado de frecuencia y que obviamente sea un concepto de choque energético. A veces nos damos cuenta que pasa y otras veces no nos damos cuenta y tenemos que empezar a hacer todo un concepto de rever todo lo que es la conexión con el mundo espiritual. Algo interesante es poder captar las energías más sutiles.
poder captar las energías más conscientes, poder captar las energías más importantes, o sea, ser más sutiles, ser más receptivos, ser más sutiles a la hora, más sensibles a la hora de poder captar las energías que vienen del mundo espiritual, del mundo de la conciencia, del mundo de los ángeles y también los seres extraterrestres, o sea, los seres que vienen de otros planos dimensionales, obviamente por un concepto superior de energía y por un concepto de comunicación con el mundo espiritual. Algo interesante para tener en cuenta es hacer más sutilizar, o sea, ser más sutiles y obviamente transformar en un aspecto sutil todo nuestro concepto de vida, o sea, hacer nuestro cuerpo, mente y alma un concepto sutil para entender las frecuencias angélicas, las frecuencias lumínicas, las frecuencias de Dios, obviamente las bandas de frecuencia vibracional. Saben ustedes que hay algunos documentales donde la verdad que hacen bastante, o sea, explican bastante bien lo que es el aspecto de la conciencia y también lo que son las energías álmicas que fluctúan en lo que es el plano terrestre y también las bandas de frecuencia. Todo lo que son las líneas energéticas que se cruzan, los conceptos energéticos que tienen que ver con los diferentes aspectos de cuántica, los elementos de cuántica, lo que son fractales y también lo que son las esferas de sanación y de curación. Obviamente es sumamente interesante a la hora de poder comprender este aspecto para poder comprender y entender cómo funciona esa conexión con el mundo espiritual, esa conexión con los guías, esa conexión con seres de otros planos dimensionales y poder sentir esa conciencia para poder empezar a evolucionar. Cuando estamos conectados al mundo espiritual, estamos conectados a nuestro origen real. Y esas emociones son emociones que vienen de la dicha, de la opulencia, de la abundancia. ¿Saben ustedes que para los ángeles la abundancia, la opulencia y la riqueza está dado por un concepto de experimentar emociones de perfección? Otra vez. Para los ángeles, para los guías y para los seres extraterrestres, la abundancia, la riqueza y la prosperidad está dado por un concepto de experimentar emociones de perfección. Algo que obviamente es algo revelador, porque pensamos que los ángeles nos van a dar solamente aspectos elementales o energía que necesitamos o elementos u objetos para poder vivir mejor en el plano terrestre. En realidad, los ángeles, los guías y los maestros, obviamente que bajan un concepto de materialización porque saben que tenemos que materializar cosas en el plano terrestre, pero en realidad, obviamente que lo que es la luz, lo que son conceptos de sabiduría, lo que son conceptos de energía y lo que son aspectos de experimentación emocional, energética, superior, o sea, experimentar emociones de perfección en el plano terrestre. Eso para ellos es un concepto de perfección y de sabiduría, es un concepto de abundancia, es un concepto de riqueza, es un paradigma nuevo de conciencia. ¿Cómo experimentamos esas emociones superiores? A través de una banda de frecuencia angélica, a través de una banda de frecuencia superior, a través de un nuevo paradigma de vivencia, a través de una forma nueva de vida, a través de un concepto nuevo de vida, o sea, vivir desde un concepto superior para entender la tecnología que poco se entiende y que obviamente se entiende a través de un concepto de sustento energético, sutil, vibracional, superior. Algo sumamente interesante para tener en cuenta, para que sepan cuán importante
y también qué calidad energética a través de los ángeles podemos experimentar para entender que una vida saludable, que una vida de curación, que una vida superior, que una vida de verdad, ver la deidad, ver la deidad que yo soy, o sea, y verse a ustedes mismos en la deidad que son. ¿Está dado por un concepto revelador? Sí. ¿Está dado por un concepto de opulencia? Sí. ¿Está dado por un concepto de riqueza? Sí. Pero para esto tenemos que entender un concepto superior energético para poder empezar a evolucionar. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es que estas energías, estas experiencias son importantísimas para el alma y también para la vida. Vamos a hablar de algo interesante que tiene que ver con un concepto determinado para que ustedes puedan entender. Pasar por aspectos tráumicos sin la necesidad de que eso pueda suceder, o sea, sin que eso tenga que suceder. Podemos ir a un concepto energético. ¿De qué manera? El concepto energético sería: voy a buscar en la luz de Dios Padre Madre, voy a buscar en la luz de Dios Padre Madre, voy a buscar en la conexión angélica si eso que tengo que hacer, si eso que tengo que experimentar, si eso que tengo que atravesar es algo que debo hacer porque la luz me lo pide, o si es algo que el ego genera por un concepto de morbo. Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar de ese aspecto que es interesante. Cuando el ego nos lleva a un concepto de intoxicación mental, es por una cuestión de deterioro. Y ahí el ego dice: ya te caché, ya te agarré, ya te esclavicé. En ese concepto donde tenemos que saber si la luz nos hace pasar por esa situación, o si el ego de forma adrede hace que vayamos a ese concepto, a esa situación, para que consumamos energía venenosa sin darnos cuenta. Entonces, es importante tener en cuenta esto a la hora de poder evolucionar. ¿De qué manera? Tengo que entender el concepto de, y hacerme la pregunta, pasar por estos aspectos, pasar por estas situaciones, sentir esto que siento, pasar por esos traumas o energéticos o corporales o intervenciones que tengan que ver con el plano terrestre, no sabemos por qué motivo, pero por algo que la gente llama esto es común. Entonces, esa vida que llevan de forma común en tercera dimensión puede ser un concepto de trauma energético álmico, que no nos damos cuenta que pasa. Y cuando nos damos cuenta de esto que está pasando, ya el alma capturó un montón de frecuencias o un montón de vivencias que hicieron que el alma se lastimara, que el espíritu volara a otro lugar, a otra existencia, y que solamente nos quedara el cuerpo y hasta ahí nomás. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque cuando ustedes, en este caso yo les hablo de la experiencia que yo tengo como maestra, fluctuar en diferentes niveles de conciencia hace que podamos aprender al 100% todos los días y que entendamos de forma consciente que hay un mundo no terrestre, que es un mundo heavy power, hacia arriba y hacia abajo, que tenemos que empezar a comprender por una cuestión de conciencia. Aquel que tiene la conciencia de ver para arriba y ver para abajo son los seres que más conciencia tienen. Obviamente había una frase interesante que decía uno de los maestros de la antigüedad, que era: ¿cuál es el negocio del ego o cuál es el negocio del cuco? Pensar que no existe. Entonces, en ese concepto de pensar que el ego no existe, o en ese concepto de pensar que el cuco no está,
En esos conceptos empezamos obviamente a relajarnos, que obviamente está todo bien, no pasa nada, y empezamos a entrar en lo que es justamente el juego del ego. ¿Cómo se observa este concepto? Sin temores. Porque obviamente aquel, que fluctúa de forma no consciente, dormido en el letargo del astral, son seres que no están despiertos y que tienen miedo de entrar en esos conceptos, pero ya están ahí. Entonces, ¿cómo lo observamos de una forma consciente? Aquellos que se enfrentan a los egos, a los cucos, a los eyú, como lo quieran llamar, por un aspecto de esos fantasmas internos o esos fantasmas externos, son los que después tienen la certeza, obviamente la certeza correspondiente para poder entender cómo funciona el mundo de los ángeles y el mundo de los egos o el mundo de la ilusión. Esto quiere decir que ser espiritual tiene un concepto de tabú o tiene un concepto errado de la antigüedad que algunos seres llamaban, obviamente, los que eran medias brujitas o lo que no tenía un concepto científico. Hoy en día hablamos desde un concepto espiritual, científico, universal, que haga que tenga sustento, porque obviamente trae un concepto sumamente interesante. Entonces, ¿cómo se leen estos conceptos determinantes para comprender un sistema superior? Obviamente, entender estos conceptos es algo enriquecedor para la conciencia y es algo develador a nivel universal. ¿Cómo se experimentan estos conceptos? Entender que existe el ego y entender que existe la luz y los ángeles es algo sumamente consciente, porque somos conscientes de cómo vivimos, de cómo nos conectamos con el mundo espiritual y también cómo el ego, cómo es el sistema del ego. ¿Es un concepto para tener en cuenta por algo que tiene que ver con la parte terrestre? No, es un concepto que va por la parte, que va por el aspecto espiritual. Hay un mundo que se llama mundo espiritual, mundo de los espíritus y mundo espiritual, que tiene que ver con el espíritu y la conciencia, que tiene que ver con seres extraterrestres, que tiene que ver con mundos superiores, que tiene que ver con conceptos superiores. Ahí donde existe la vida real es donde los espíritus, fantasmas, seres de luz, extraterrestres, guías, ángeles, querubines, serafines, tronos, diferentes mundos conviven entre sí a través de diferentes bandas de frecuencia vibracional, portales energéticos, ventanas angélicas, ventanas de luz, puertas de luz, túneles fotónicos, ascensores angélicos. Y ustedes dicen, ¿todo eso existe? Sí, porque primero se crea en el mundo espiritual y después baja como un concepto de materialización a lo que es el plano terrestre. Entonces, hay un mundo sustentado por el mundo de la conciencia, que es un mundo que va, obviamente, por el concepto universal de la vida real. ¿Por qué se llama vida real? Porque es la vida que es, porque es la vida superior, porque es todo lo que es en la conciencia de Dios Padre Madre. Cuando baja ese concepto a tercera dimensión, los seres solamente registran un parámetro del 0,001% de su capacidad. Entonces quiere decir que casi no registran lo que es el mundo real, claro. Y ahí es donde el ego esclaviza a lo que es el alma y a la conciencia para someter el cuerpo físico. ¿Cómo se somete el cuerpo físico? A través de lo que son, obviamente, los conceptos de placer, a través de los conceptos de cantidad de neurotransmisores que genera la mente, porque eso es un concepto también de drogas. Cuando el cerebro trabaja y trabaja y trabaja de una forma exagerada, a través de lo que son capacitores, reproductores de neurotransmisores, es por un concepto de drogas. Entonces, se somete al cuerpo a un concepto de placer, a un concepto mundano, a un concepto obviamente, de sensibilidad, que tiene que ver con un concepto de placer terrestre, para que el cerebro genere una cantidad de neurotransmisores por día, que obviamente
el ego consume. Entonces, algo interesante para tener en cuenta es el concepto de despertar la conciencia. Entonces decimos, los seres humanos tienen una especie de temor cuando se hablan de fantasmas, de ángeles, de espíritus, y eso en otro nivel de conciencia es algo común, porque obviamente ellos conviven en diferentes bandas de frecuencia vibracional, como lo hace el ser humano en el plano terrestre, solo que ellos obviamente tienen otro concepto que está generado por un concepto energético, vibracional, de bandas de frecuencia y a través del mundo superior. Algo interesante que tienen que tener en cuenta a la hora de poder comenzar a evolucionar es entender el concepto energético que está dado por un concepto angélico del Espíritu Santo, de los seres extraterrestres, de los espíritus extraterrestres, de los ángeles, de los guías, de los seres de luz, de los ángeles y espíritus que nos acompañan. O sea, es todo un concepto que está dado por un sustento científico. Cuando empezamos a despertar la conciencia, la vida en el plano terrestre se convierte en lo que es obviamente una aventura de ciencia, una aventura de aprendizaje, una aventura, o sea, empezamos a tener un entusiasmo por aprender, por ser, por estar, por comunicarnos con el mundo espiritual, porque le encontramos el sentido y le encontramos la conciencia a eso que es. Entonces, algo interesante para tener en cuenta es, ¿los pensamientos negativos que tenemos son nuestros? No. Pero cuando tenemos pensamientos negativos decimos, oh, hemos pecado, somos pecadores. Y otros también utilizan ese concepto como pecadores. Pero después nos damos cuenta que los pensamientos negativos que tenemos son infiltraciones o grabaciones que vienen de otros sistemas, que no son nuestros. Pero en el momento que hacemos una profunda conexión con nuestro interior, empezamos a sacar los demonios más oscuros que hay en el sótano y pensamos que somos cucos como ellos. Pero después nos damos cuenta que esos conceptos egoicos, astrales, oscuros, morbosos, fueron comportamientos, fueron implantaciones del astral. Entonces, algo interesante para tener en cuenta es que no sientan culpa a la hora de abrirse o a la hora de abrir sus placares y empiezan a salir todos sus muertos, todo lo que hay ahí adentro guardado, y hace que obviamente podamos expandir la conciencia a un nuevo nivel superior. Tengan en cuenta también que el hecho de poder usar lo que es, digamos, el humor con los ángeles ayuda muchísimo también para flexibilizar lo que son los componentes y lo que son los temazos, digamos, más picantes, que obviamente que el ego obviamente que trata de no tocar esos temas para que obviamente no se disuelvan lo que son los componentes energéticos más bajos. Pero es interesante tener en cuenta esto para poder liberarse de lo que son los conceptos más bajos para entenderse. Hay algo interesante. Puede que pase que cuando tomen la decisión de querer evolucionar o cuando la luz hace contacto con ustedes, empiecen a tener o pensamientos negativos o empiecen a tener emociones que no entienden, pero es porque el cuerpo se está purificando de conceptos grabados del ego. O sea, se empiezan a disolver todos los conceptos grabados que el ego grabó o que los egos grabaron o que fueron sistemas de intoxicación. Por eso es algo muy interesante a la hora de poder comenzar a evolucionar. Hoy estamos hablando de psicología de la conciencia extraterrestre, psicología del futuro, parte 3. Un concepto, un paradigma nuevo de conciencia que se abre a lo que es una sabiduría que rompe los patrones estructurales terrestres, que abre la mente a un concepto evolutivo, revelador, develador de un nuevo concepto que es sumamente interesante para la vida en el plano terrestre. Y esa experiencia
te va a servir 1.000.000 de veces en el momento que te vayas del plano, porque es un concepto de vivencia que guardamos en el Akash para obviamente tenerlo como una experiencia y que nos sirva como un cuaderno de vida. Algo sumamente interesante a la hora de poder comenzar a evolucionar. Vamos obviamente a decir gracias, 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 porque a través del mundo espiritual, a través de las redes sociales, podemos hacer todos los días o casi todos los días el programa Conectados al Ser. Dar la información, conectarnos con el mundo espiritual, poder compartir con ustedes los temazos todos los días. Podemos compartir los temazos que te rompen la cabeza, que te hacen pensar, que te erizan la piel, para que puedas conectarte a los ángeles, a los guías y a los maestros. Ten en cuenta que mientras vos estás paparuleando en cualquier pavada, tus ángeles están ahí sacándose los mocos, diciendo, ¿qué hacemos acá si Pochi y Chole están todos dormidos? ¿Qué hacemos? Pero los ángeles están ahí, están con vos, están cuidándote, los seres de luz están con ustedes, todos los seres tienen guías, todos los seres tienen maestros, solo que esos seres están solamente a su lado y ustedes tienen que tomar la decisión de poder conectarse con esos seres, con esos guías y con esos maestros. Obviamente, psicología de la conciencia extraterrestre es solo para los seres valientes, es para los valientes, es para los que se desestructuran y también para aquellos que aman la sabiduría. Hoy hicimos un temazo, Psicología del futuro, Psicología de la conciencia extraterrestre, parte 3. Obviamente estás invitado, invitada al canal @adiel_la_luz y @conectados al ser. Te veo en el próximo temazo, te veo en el próximo programa con un nuevo tema para compartir. Yo soy Adiel La Luz, me podés encontrar en las redes sociales a través del canal @adiel_la_luz o @conectados al ser. Muy feliz día. Pueden entrar a la página de Facebook www.facebook.com/conectados al ser o pueden entrar a la página www.facebook.com @maestra Adiel La Luz. Los espero, los invito. Pueden entrar al perfil @adicerteza. Ahí también pueden entrar al perfil, pueden seguir la página. Así que los espero, los invito. Que tengan un muy feliz día. Les envío esferas de luz, esferas de conciencia, besos y abrazos lumínicos. Que tengan un muy feliz día. Nos conectamos en el próximo programa con un temazo para compartir y para disfrutar. Te espero, te invito. Conectados al ser.